Buenos días, compañeros estudiantes. Voy a iniciar la clase de hoy correspondiente al 21 de marzo, esperando que todos pues se encuentren bien de salud y siempre recordándoles a cada uno que pues, hay que pedirle al Señor, ¿verdad? Al Señor nuestro Dios, para que pues Él derrame bendiciones y que este virus acabe pronto y podernos ver nuevamente ya en las aulas impartiendo las clases presenciales. Voy a hacer relación a una serie de artículos conforme yo vaya exponiendo, los cuales ustedes posteriormente tendrán que leer, como les he venido manifestando. El tema de hoy es la actividad procesal defectuosa. Vamos a iniciar con el artículo 142 al 150 del Código Procesal Penal. En el 142 nos dice que todos los actas y resoluciones deben ser cumplidos en español. Es decir, todas las diligencias que se realicen tienen que ser en español y documentadas en español. Como consecuencia de esa reforma procesal, las entidades como el Instituto de la Defensa Pública Penal, el organismo judicial y el Ministerio Público tienen la obligación de contratar personal y capacitar a todo aquel que pueda en su momento intervenir como traductores de idiomas indígenas, para que las personas puedan escuchar al momento de ser sindicadas de un delito el idioma del cual ellos hablan, para no vulnerar derechos del detenido. El 109 del Código Procesal Penal nos habla de la oralidad o la escritura. Tomando en cuenta que el Código Procesal Penal guatemalteco favorece totalmente la oralidad como medio para resolver el proceso penal. De esa cuenta, todas las peticiones, tanto que realiza el Ministerio Público como los demás sujetos procesales, que son defensa, sindicado, querellante adhesivo, querellante exclusivo y el juez, tienen que hacerlo de manera oral, ya sea una audiencia unilateral o bilateral, según sea el caso, demostrando y argumentando su pretensión, es decir, lo que se quiere dentro del proceso penal. El requerimiento de la audiencia, es más, se puede hacer por cualquier vía. Con las reformas procesales, ahora puede hacerlo a través de llamada por teléfono, por fax, por correo electrónico o por cualquier otro medio que se le facilite. Es decir, que usted al momento como sujeto procesal de un proceso solicita o quiere una audiencia, lo puede hacer a través de esta vía a la unidad de audiencias del órgano jurisdiccional competente, quien de esa misma manera le va a dar fecha para llevar a cabo o le va a señalar la fecha para llevar a cabo esa audiencia que usted está pidiendo. Debe tenerse claro que en el mismo sistema procesal penal guatemalteco hay 3 etapas. Ya hemos hablado de la etapa preparatoria o de investigación, la etapa intermedia, que es la segunda, y el debate o el juicio oral y público, que es la tercera. Todas estas son eminentemente orales. Vamos a ver el artículo 144, que nos habla del lugar de los actos. Dice que el control de la investigación es llevada a cabo por los jueces desde su propia sede. Es decir, que los jueces en su propia judicatura tienen el control jurisdiccional de todos los procesos penales por razón de su territorio, de su competencia. No obstante, la propia ley nos dice, o el propio artículo 144 dice que los jueces podrán ausentarse de la sede o fuera de ella cuando haya que practicarse diligencias que requieran presencia de ellos, como por ejemplo, hablemos de una reconstrucción de hechos, en la cual esa no se va a practicar en la sede de la judicatura, sino tienen que realizarse en el lugar donde sucedieron los hechos que se están investigando. Y de esa cuenta el juez se tendrá que trasladar a ese lugar en conjunto con los sujetos procesales. También podría ser el caso de una persona que no puede comparecer a declarar porque está enferma, porque tiene miedo, y de esa cuenta se solicita como anticipo de prueba que declare ante juez competente en el lugar donde él se encuentre. De igual manera, el artículo 145 nos dice el tiempo para practicar los actos del proceso.
En este caso dice que los actos pueden ser cumplidos en cualquier día y a cualquier hora. No obstante, tenemos que tomar en cuenta, y por ejemplo, cuando hablamos de una reconstrucción de hechos, esta debe hacerse en las condiciones y características lo más parecidas al evento que se pretende reconstruir. Es decir, tenemos que buscar el momento oportuno que coincida la hora y el día con la fecha en que sucedió el hecho, para que haya una concatenación entre cuanto a condiciones y características del hecho que pretendemos reconstruir con el hecho que sucedió en el momento al cual vamos a recrear a través de esa reconstrucción de hechos. Vemos del artículo 146, 147 y 148 del procesal penal, en el cual nos habla el registro de los actos procesales. Todas estas diligencias que estoy hablando ahorita, al momento de hacerlas en una sede judicial o en un lugar distinto a la sede judicial, se van a levantar acta. Es decir, se tiene que redactar un acta sucinta de lo que aconteció en ese lugar, y esta tiene que ir firmada por los sujetos procesales que intervinieron en esa diligencia. Lógicamente, si esta diligencia o esta audiencia se llevó a cabo en la sede del tribunal, pues ahí no hay necesidad de levantar acta, porque eso va a quedar grabado a través de un audio en un disco compacto, y este se le va a entregar a los sujetos procesales o a las partes que intervienen en el proceso. Las audiencias orales unilaterales o bilaterales podrán ser grabadas en formatos de audio o video o cualquier otra forma de registro que garantice su fidelidad. Aquí hay que tener cuidado porque hablamos de audiencias. Hay dos tipos de audiencias. Hay audiencias orales unilaterales y hay audiencias orales bilaterales. Cuando hablamos de audiencias orales unilaterales, se refieren específicamente a aquellas que solicita unilateralmente al Ministerio Público. Por ejemplo, cuando le solicita al juez una orden de aprehensión. ¿Por qué es unilateral? Porque solo está presente el Ministerio Público quien requiere esa orden de aprehensión y el juez quien va a convalidar o va a través de la prueba o los medios de convicción que se le van a presentar, decidir si es o no procedente dictar esa orden de aprehensión. Cuando hablamos de audiencias unilaterales, audiencias bilaterales, estas se refieren a aquellas audiencias orales en las que están presentes todos los sujetos procesales, dígase el Ministerio Público, acusado, defensor, querellante adhesivo y tercero civilmente demandado si lo hubiere. El 147 nos dice que o establece contenido y formalidades. ¿Por qué habla de contenidos y formalidades? Porque todas las actas que yo le decía hace un rato, que debe levantarse o fraccionarse en el lugar del hecho, esta tiene que ir firmada por quienes comparecieron al acto. Si falta la firma de uno de ellos, entonces ya esa acta no contiene las formalidades establecidas en el artículo 147. Por lo tanto, ahí tiene que firmar el juez, Ministerio Público, defensa, sindicato, querellante, todos los sujetos procesales que intervinieron en esa audiencia, para que tenga o cumpla con las formalidades establecidas en el 147. Aquí hay una pregunta. ¿A quién le corresponde tener las actuaciones del proceso? ¿Al juzgado o al Ministerio Público? Lógicamente, el artículo 150, que voy a explicar una parte porque la otra parte de sus contenidos se explica más adelante, nos dice que el juez es el contralor de la investigación. Las actuaciones, es decir, los medios de convicción, los tiene el Ministerio Público en su poder porque es el que tiene la carga de la prueba, es decir, continuar con la investigación que se va concatenando con la que ya existe y con los elementos que nos van dando para continuar en la investigación de ese proceso penal. Aquí nos vamos al artículo 200 del Código Procesal Penal, donde dice la orden de secuestro. Dice que la orden de secuestro será expedida por el juez ante quien penda el procedimiento o por el presidente si se tratare de un tribunal colegiado. Es decir, les he dicho a ustedes, si por ejemplo un delito culposo, sabemos que en un inmueble estaba el vehículo
que se utilizó o con el cual se cometió el ilícito, pues lógicamente le vamos a pedir al juez una orden de allanamiento y al mismo tiempo que nos autorice el secuestro de ese vehículo, porque se presume que ese fue quien atropelló a la persona. Ese es con orden de juez competente. Pero ¿qué pasa? Dice el mismo artículo: en caso de peligro por la demora, también podrá ordenar el secuestro del Ministerio Público, pero deberá solicitar la autorización judicial inmediatamente, haciéndole ver al juez las cosas o documentos que se han incautado. Es decir, que el Ministerio Público no puede venir y, si es de urgencia, decir, bueno, en este allanamiento encontré esta evidencia, pero como no tengo la orden de secuestro, no me la puedo llevar. Bien, se puede llevar, pero inmediatamente, terminado el allanamiento, usted se sienta en su oficina, redacta un memorialito y le informa al juez. En este caso, por lo general es un juez de paz, o si fuera de instancia que autorizó el allanamiento, usted le va a informar qué fue lo que secuestró, qué evidencia se la va a escribir con sus características para que él tenga el control. El juez va a considerar si es procedente el secuestro o no es procedente. Usted no comete ninguna ilegalidad, simplemente el juez lo que va a hacer es entregarlos o va a autorizar el secuestro, y al momento de ser autorizado, pues todo eso que usted incautó ya está lícitamente incautado. Dice el 201 en uno de sus párrafos: las armas, instrumentos y objetos de delito que hubieran caído en comiso, si fuere de lícito comercio, serán rematados o vendidos según la reglamentación respectiva. Si fueran de ilícito comercio, se procederá a enviar las armas al Ministerio de la Defensa a incinerar los objetos cuya naturaleza lo permita y a destruir los restantes. Por ejemplo, si entre un tipo penal se incautan objetos lícitos, pero estos objetos lícitos tuvieron que ver con la comisión del delito, pues lógicamente van a pasar a comiso en favor del organismo judicial. Pero si son objetos ilícitos, aunque por la misma palabra lo dice que son ilícitos, esos automáticamente pasan a ser destruidos en su momento oportuno, es decir, cuando haya terminado el proceso penal. Esto sucede mucho en aquellos delitos, por ejemplo, en la portación ilegal de arma de fuego. Si bien es cierto, portar un arma de fuego, lo hemos dicho, o tener un arma de fuego, o la venta de arma de fuego no es ilícita, sino lo ilícito es no tener la licencia para portarla. En ese orden de ideas, pues lógicamente esa arma pasa a comiso a ser propiedad del Estado. Porque si bien es cierto, es de lícito comercio, pero no tiene licencia para portar esa arma. Ahora, si hablamos de drogas, pues lógicamente esas son de ilícito comercio. Automáticamente se decreta su incautación y su incineración en el momento oportuno. También nos dice el artículo 202 de la devolución de todos aquellos objetos lícitos que usted hubiera incautado en un allanamiento o anterior anterior al diligenciamiento que usted ha efectuado. Y de esa cuenta dice: las cosas y documentos secuestrados que no estén sometidos a comiso o restitución o embargo serán devueltos tan pronto como sea necesario al tenedor legítimo de la persona de cuyo poder se obtuvieron. La devolución podrá ordenarse provisionalmente como depósito e imponerse al poseedor la obligación de exhibirlos. ¿Qué pasa en estos casos? Si, por ejemplo, regresemos nuevamente a un vehículo. Un vehículo es un objeto en el cual pues se pudo haber cometido un delito, hablemos de un delito culposo. Pero consideramos y sabemos que ese bien lo necesita el sindicado o la víctima en un momento determinado, porque es su medio de transporte, ya sea para ir al trabajo o es con el que usted se gana la vida. De esa cuenta, practicar las diligencias se le puede entregar, pero se le entrega de manera provisional, es decir, en calidad de depósito, aunque él sea el dueño. ¿Por qué? Porque al momento de irnos a un debate oral y público, ese bien o esa evidencia tiene que presentarla
al tribunal para que sea observada, o se le pone a la vista al juez para que vea si hablamos de un homicidio culposo y describimos un vehículo en la plataforma fáctica con sus características, incluyendo placas, pues ese vehículo se lo tenemos que poner a la vista al juez para demostrarle que sí existe ese vehículo, o el cual van a probar la preexistencia de ese vehículo en el cual se cometió el delito. De igual manera nos dice el mismo artículo que los vehículos deberán ser devueltos a su propietario inmediatamente después de que se haya practicado las diligencias pertinentes sobre ellos. En todo caso, la devolución deberá efectuarse dentro de un plazo que no exceda de 5 días, salvo casos de fuerza mayor. Los 5 días nunca se van a dar. Primero partamos de que el Ministerio Público o el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, aquí en Petén solo tiene una sede de medicina forense y psicología forense. Cuando hablamos de peritajes o de expertaje de vehículos, esto se tiene que solicitar hasta Guatemala. Y es desde allá donde se apersona un técnico, puede ser los 15 días, al mes, después de haberse hecho el requerimiento, para que venga a practicar el expertaje respectivo. Y posteriormente se va a devolver el vehículo, pero como ya lo dije, en calidad de depósito. Pasamos ahora al artículo 151 al 153 del Código Procesal Penal. Este artículo nos habla de los plazos en el proceso penal. Deben entenderse o atenderse en primer lugar a los plazos fijados en el Código Procesal Penal, y si del Código Procesal Penal no hubieren plazos regulados, entonces nos vamos a ir a los plazos establecidos en la ley del organismo judicial, que establece cómo deben de computarse los plazos, que son fijados por hora, por día o por meses. El artículo 151 nos habla de la prórroga de los plazos fijados. Instituye que los plazos fijados son improrrogables y a su vencimiento caduca la facultad respectiva, salvo lo dispuesto por la ley del organismo judicial. En este sentido, debe tomarse en cuenta que cada etapa del proceso tiene determinado periodo de tiempo y no se puede admitir que el mismo sea prorrogado. Es decir, este artículo es de imperativo legal. Por ejemplo, la etapa preparatoria, o es decir, desde el momento que se liga proceso a una persona por X delito, comienza la etapa preparatoria o la etapa de investigación. Esta tiene plazos, lo vamos a ver adelante, pero les adelanto. Si la persona queda con prisión preventiva, el plazo de investigación es hasta 3 meses. Si la persona queda con medida sustitutiva, el plazo de investigación es hasta 6 meses. Vencido este plazo, no puede prorrogarse, porque la ley dice es imperativo legal. Los plazos no son improrrogables o no se pueden prorrogar. Terminada una etapa, pasamos a la siguiente. Veamos cuando hemos dicho que hay plazos que son 3 días en que ustedes tienen que pronunciar. Pasados los 3 días, a usted se le venció ese derecho que tiene. Por lo tanto, usted no puede venir y pedir una prórroga porque se me olvidó, porque me enfermé, entonces necesito que me dé 5 días más. No, los plazos son improrrogables. Pasamos al artículo 154 al 159. Aquí hablamos de los actos de comunicación entre autoridades jurisdiccionales y otras. Pónganme atención. Cuando un acto procesal se deba ejecutar por intermedio de otra autoridad, el juez o tribunal podrá encomendar su cumplimiento a través de, ahí lo pueden ver ustedes en sus artículos del 154 al 159, suplicatorio. ¿Qué es el suplicatorio? Es cuando un juez de paz le solicita a un juez de primera instancia que practique una diligencia. Por ejemplo, imaginémonos que en el juzgado de primera instancia de San Benito o en jurisdicción de San Benito no haya juzgado de paz. Imaginémonos, porque sí lo hay, pero pensemos que no hay juzgado de paz en San Benito. Y viene un juzgado de paz o un juez de paz de Poptún
necesita practicar una diligencia en San Benito. Y entonces le va a pedir al juez de instancia, porque es el único que hay, por el ejemplo que ponemos, para que le cubra esa diligencia. Entonces eso se le llama suplicatorio, porque dice que es de juzgado menor a superior. Exhorto, este es el otro. Exhorto dice que es de igual competencia funcional. Pues ahí creo que eso es más entendible, porque un juez de primera instancia de Puerto Barrios le pide a un juez de primera instancia de La Libertad que le practique una diligencia. Puede ser un anticipo de prueba, una reconstrucción de hechos, escuchar a un testigo, cualquier diligencia en la que tenga que estar presente el juez de instancia, cuando tenga que salir del tribunal o en su propia sede. Este es el exhorto, es de igual a igual. Un juez de paz de San Luis Petén le puede pedir a un juez de paz de San Andrés que le practique una diligencia. Como es del mismo nivel, del mismo grado, pues lógicamente de juez de paz a juez de paz es exhorto. De instancia a instancia es exhorto. Repito, de un juez de paz a una instancia es suplicatorio. Y como tercero tenemos el despacho. Así se le llaman a estos actos de comunicación procesal. Despacho. Esta es competencia funcional superior a juzgado menor. Aquí es a la inversa del suplicatorio. Aquí un juez de primera instancia penal le ordena a un juez de paz penal que practique determinada diligencia. Por ejemplo, un desalojo. Un desalojo que se tenga que practicar en el municipio de Santa Ana. Entonces el juez de primera instancia de San Benito, por ser competente por razón del territorio, Santa Ana, Melchor, San Francisco, San Andrés y San José, entonces él va a ordenar, por decir así, pero no es ordenar porque ahí no hay jerarquía, ya lo dijimos, hay independencia judicial. Él a través de lo que le llaman despacho, le va a pedir o va a comisionar al juez de paz de Santa Ana para que realice ese tipo de desalojo o allanamiento que fuera en su momento. Entonces es de instancia a paz, es despacho. De ahí entramos a la carta rogativa. Esta se refiere a jueces, de jueces a otros estados. Esto se hace a través del presidente de la Corte Suprema de Justicia, salvo que existan leyes o tratados vigentes que determinen algo diferente al 158 del Código Procesal Penal y 114 de la Ley del Organismo Judicial. Es decir, que si vamos a practicar una diligencia, porque se puede dar en México, por ejemplo, o en Belice, o en El Salvador, en Estados Unidos, ponemos que allá tenemos al agraviado, porque se fue huyendo, porque pues él se salvó de morir, y necesitamos que él declare en anticipo de prueba desde allá a través de videoconferencia. Entonces se va a hacer a través de una carta rogativa. El juez, Ministerio Público, se lo pide al juez contralor de la investigación, el juez lo manda a Corte Suprema de Justicia para que por los canales establecidos en la ley, Ministerio de Relaciones Exteriores, se hagan las coordinaciones ante la judicatura del lugar donde vive la persona, y de esa cuenta puede declarar del lugar donde él está. Esto se llama a través de carta rogativa. Y también están los oficios. Pues aquí la diferencia es que va a ser de un órgano jurisdiccional a cualquier otra autoridad que no pertenezca al sistema de justicia. Dígase, un juez de instancia le pide a la SAT, a la municipalidad, a la gobernación, a cualquier institución del Estado o particular que no pertenezca al mismo sistema de justicia. Eso va a ser a través de oficio. Si pertenece a un órgano jurisdiccional, pues ya lo explicamos, puede ser por suplicatorio, por exhorto o por despacho, y es al extranjero a través de carta rogativa. Pasamos al 160 al 176 del Código Procesal Penal, y aquí vamos a hablar de las notificaciones, citaciones y audiencias. El artículo 160 dice que toda decisión jurisdiccional se tendrá por comunicada en el momento de la audiencia oral en que se emita, sin necesidad de acto posterior alguno.
¿Por qué les digo esto? Porque hoy en día, con la oralidad, cuando los sujetos procesales están en una audiencia, por ejemplo, de primera declaración, en esa misma audiencia, el juez notifica a las partes, o las partes que se dan por notificadas para la siguiente audiencia. Pero antes si yo comparezco ante el tribunal o ante una judicatura por primera vez a través de un memorial, debo señalar en esa primera intervención un lugar para recibir notificaciones. Así lo dice el artículo 163. Los sujetos procesales, al comparecer al proceso por primera vez, deben señalar lugar para ser notificados dentro del perímetro de la población en que tenga su asiento el tribunal. Y de conformidad con el artículo 160 que ya indicamos, todos los sujetos procesales se les da a conocer lo resuelto en las audiencias orales, como ya lo dije, esto de acuerdo a las reformas del decreto 15/2011, donde ya las notificaciones pueden hacerse por la vía más expedita, o sea, a través de correo electrónico. Si, por ejemplo, yo soy litigante, sujeto procesal, y tengo mi sede o mi oficina aquí en Flores o en San Benito, y comparezco ante la sala jurisdiccional de Poptún, yo tengo que señalar lugar para recibir notificaciones, el lugar donde tiene asentada la sede de la sala. En este caso sería en el municipio de Poptún. Eso quiere decir el 163. Por lo tanto, yo tengo que buscar el auxilio de un colega que tenga su oficina en Poptún, y es esa dirección de él la que yo voy a señalar para recibir notificaciones, no la que tengo acá en San Benito, porque yo estoy fuera del perímetro donde tiene su asiento la sala jurisdiccional. Eso quiere decir el 163. Hay que tener cuidado con el artículo 173 del Código Procesal Penal. Este artículo también fue reformado en el 2011. ¿Y qué nos dice? El 173 instituye que si se considera necesaria la presencia de alguna persona para llevar a cabo un acto o una notificación, el Ministerio Público le puede citar a través de sus notificadores a su domicilio o residencia o al lugar en donde esté trabajando, observando como mínimo lo siguiente: el motivo de la citación. Lo encontramos regulado en el artículo 32 de la Constitución Política de la República de Guatemala, donde dice que se da la protección al derecho de no comparecer ante una autoridad, funcionario o empleado público si en la citación no consta expresamente el motivo o el objeto de la diligencia. Si ustedes ven el 173, que lo van a analizar, lo tienen que leer, y se van a dar cuenta ahí cuáles son los requisitos que debe llevar esa notificación. Por lo tanto, usted, como sindicado o como agraviado, del lado donde esté, como sujeto procesal, si le llega una citación o como testigo y no llena los requisitos regulados en el 173, usted no está obligado a comparecer a esa citación y no puede en ningún momento caer en un delito de desobediencia, porque el artículo 32 constitucional es claro en manifestar que usted no está obligado a comparecer ante una autoridad competente si no expresa o si no dice cuál es el objeto de esa diligencia o por qué se le está citando. Ustedes lean los numerales ahí, el 173. Pasamos al artículo 177 al 180 de los actos y resoluciones judiciales. Los actos y las resoluciones judiciales lo regula el Código Procesal Penal, el 160, y también la ley del organismo judicial. Las resoluciones que pueden dictarse en el proceso penal, al igual que lo que dice la ley del organismo judicial, son decretos, autos y sentencias, así lo es del 160 del procesal penal. Por ejemplo, cuando hablamos de decretos, son aquellas resoluciones
de mero trámite. Usted presenta un memorial y la judicatura, el órgano jurisdiccional, le contesta que ya está por recibido el memorial. Es decir, que los decretos no tienen ningún poder coercitivo, solo son notificaciones. Por eso así lo clasifica la ley del OJ y el 160. También hay autos y hay sentencias. Los autos sí llevan de cierta manera una responsabilidad, porque ya va un razonamiento jurídico, como ya lo vimos en el artículo 11 y 11 bis del Código Procesal Penal. Es decir, que un auto sí ya debe ir fundamentado, debidamente fundamentado. ¿Cuándo procede esto? Por ejemplo, cuando se emite un auto de procesamiento y, lógicamente, una medida de coerción, que puede ser prisión preventiva o medida sustitutiva. El auto que resuelva una revisión de una medida de coerción se debe dictar inmediatamente determinada la audiencia oral. Y las sentencias, que son aquellas que emite el tribunal, ya sea un juez unipersonal o un colegiado, después de que sea conocido un proceso penal y la persona resulta ya sea responsable o inocente. Por lo tanto, tiene que ser una sentencia ya sea de carácter condenatorio o de carácter absolutorio. Pero entonces los actos y las resoluciones judiciales se clasifican en decretos, autos y sentencias. Pasamos a ver ahora otro tema también importante, que es la actividad procesal defectuosa. Esta la encontramos regulada en el artículo 281 al 284 del Código Procesal Penal. Actividad procesal defectuosa. Este es el último apartado de la actividad procesal. En él se remarca el principio básico de observancia de las formas y condiciones previstas para desarrollar el proceso penal. Ya vimos las garantías procesales del 1 al 23 del Código Procesal Penal. En esas garantías procesales vimos que ninguna de esas se puede obviar, porque no se estaría violentando el debido proceso. Y una de las funciones de la actividad procesal defectuosa es usted, como sujeto procesal, verificar que no se violente ese debido proceso. Es decir, demostrando esa observancia de las formalidades establecidas en el proceso. Les voy a dar unos ejemplos cuando se puede dar una violación al debido proceso y que usted puede actuar en base al 281 al 284 a través de una actividad procesal defectuosa. Sucede que un día se llega el día y la hora para llevar a cabo una audiencia de reconocimiento judicial y con reconocimiento en fila de personas por parte de la víctima. Se da inicio a la audiencia y al iniciarse el acto, la defensa, es decir, el abogado del sindicado, le pide la palabra al juez porque quiere intervenir, pero el juez no le da la palabra en ese momento, le niega la intervención y le concede la palabra hasta el final de realizar el acto o la diligencia, es decir, cuando ya el acto o la diligencia ya ha finalizado. La defensa en ese momento va a pedirle al juez que deje asentada la protesta en esa diligencia, toda vez que la víctima en este caso no fue protestada, no fue amonestada como lo establece la ley, para que se conduzca solo con la verdad, haciéndole saber que si va a mentir, si va a faltar a la verdad, pues puede caer el delito de perjurio y falso testimonio, y que por lo tanto tiene una pena de 5,000 a 25,000 quetzales. Recuérdese que cuando uno va a declarar en una diligencia como anticipo de prueba o reconocimiento en fila de personas, esas diligencias tienen carácter definitivo
porque eso, la víctima ya no va a comparecer al debate. Es esa acta donde se diligenció la que se va a presentar al debate. Por lo tanto, tiene que llenar todos los requisitos establecidos en la ley. Prometa usted como testigo, como víctima, decir la verdad ante su conciencia, ante el pueblo de la República de Guatemala. Sí, prometo. Recuérdese que usted bajo protesta, si faltara la verdad, usted puede incurrir el delito de perjurio, falta de testimonio, cual tiene una pena de tal y tal. Esa es la advertencia que le tiene que hacer. Y en este caso, el ejemplo que estamos poniendo, el juez no se la hizo. Por lo tanto, ahí se violentó el debido proceso. También tenemos otro caso, otro ejemplo, donde usted como defensa reclama que al momento de la primera declaración, el juez dicta auto de procesamiento y liga proceso a la persona sindicada sin haberle dado oportunidad de defenderse, sin haber sido escuchado, sin haberse dado los pasos que establece el artículo 82 del Código Procesal Penal, sino simplemente resolvió de acuerdo a lo que le pidió el Ministerio Público. También sería otra forma como hacer valer una actividad procesal defectuosa. Es decir, que la actividad procesal que se llevó a cabo está defectuosa porque tiene vicios los cuales se están violentando y que están regulados en las garantías procesales. Y los defectos también habla de unos defectos absolutos, pues estos son aquellos en los cuales, pues lógicamente se está violentando las garantías constitucionales. Por ejemplo, poner a una persona después de las 6 horas, detenerlo sin orden de juez competente, sin que haya flagrancia, todos son delitos. Terminada esta parte, ahora vamos a pasar a la siguiente, que es la etapa preparatoria en el procedimiento común por acción pública y su vía recursiva, así se llama el título, y lo encontramos regulado desde el artículo 297 al 308 del Código Procesal Penal. ¿Cuáles son los actos introductorios que originan, cuál es el objeto de una etapa preparatoria? Lo podemos dividir en 3. La primera etapa del proceso penal tiene por objeto, primero, la relación del hecho. El Ministerio Público está obligado a practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia de ese hecho, con todas las circunstancias que regula la ley penal: tiempo, modo y lugar, dígase día, la hora y la forma y el grado de ejecución. Responsabilidad del Ministerio Público en la etapa de investigación. ¿Dónde encontramos regulado? 309 del Código Procesal Penal y artículos 10 al 22 del Código Penal. Tienen que leerlo. 2. En relación con la participación en el hecho, deberá establecer el Ministerio Público, lógicamente, quiénes son los partícipes, procurando su identificación y el conocimiento de las circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad o influyan en su punibilidad. Recuérdense que en un tipo penal pueden haber autores y pueden haber cómplices. Entonces es función del Ministerio Público determinar si son autores o son cómplices, de acuerdo al grado de participación que cada uno ha tenido dentro del proceso penal. Regulado en el artículo 309, procesal penal, 23 al 37 y 84 al 94 del Código Procesal Penal. Repito, 309 del procesal penal, del 23 al 37 y 84 al 94 del Código Penal. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la participación en el hecho? Porque aquí vamos a determinar, como ya dije, si son autores o son cómplices o participantes. Si hay circunstancias atenuantes o hay circunstancias agravantes. Si la persona es habitual o es reincidente en cometer este tipo de delitos. Llevamos 2, nos faltan 3.
En cuanto al daño causado, ¿qué daño causó ese delito? Recuérdense que ya veníamos hablando de la reparación digna. Ya no existe la acción civil y dijimos que el Ministerio Público dentro del proceso penal puede llevar aparejada, por decir así, dentro del mismo proceso, la reparación digna, que es un derecho el cual tiene la víctima, como ya lo vimos, regulado en el 117 y 124 del Código Procesal Penal. Entonces tenemos 3 en cuanto a la primera etapa del proceso. Primero, recapitulando, el Ministerio Público tiene que practicar todas aquellas diligencias pertinentes y útiles que van a determinar la existencia de ese hecho, con circunstancias de tiempo, modo y lugar. 2, determinar quiénes son los cómplices y autores de ese delito y determinar la existencia y el conocimiento de las circunstancias personales para valorar la responsabilidad de cada uno de ellos. Y como ya dijimos, si fueron autores, si fueron partícipes, si hay atenuantes, si hay agravantes, si es un delincuente habitual o es reincidente. Y en cuanto al daño causado, que consiste en la reparación digna a la cual tiene derecho la víctima como consecuencia de ese daño causado por el delito cometido o sufrido. Vamos a pasar a un tema que es los plazos de la etapa preparatoria. Pónganme atención, ustedes tienen que seguir leyendo su Código Procesal Penal y cualquier duda, si a ustedes se les dificulta porque la plataforma está muy cargada, vayan anotando. Y si Dios quiere, cuando regresemos a clases, podemos tomarnos unos minutos para ir explicando o sacando dudas. Que, por supuesto que no todos van a ser dudas, ustedes también tienen que analizar, interpretar su código, pero tienen que leerlo. Plazo de la etapa preparatoria. A partir de que el juez de primera instancia penal resuelve la situación del sindicado y dicta auto de procesamiento y de medida de coerción, da inicio a la llamada etapa preparatoria o de investigación, con un plazo específico para realizar esas diligencias. Es decir, explicando, el artículo 82 del Código Procesal Penal, y por eso yo les decía que pues, ahorita no pueden hacerlo porque los juzgados están cerrados, la primera declaración es importante para que me puedan comprender. Llega el día de la audiencia y se le imputa el hecho. Ya vimos que es indicado y que es imputado. Se le imputa el hecho, tiempo, modo y lugar. Usted el día tal y tal cometió tal delito. El juez en esa audiencia va a decir, bueno, sí hay elementos de convicción que a mí me consideran, o yo considero, que sí esta persona pudo haber cometido el delito. Por lo tanto, lo voy a ligar a proceso. 320 procesal penal lo liga a proceso. Ministerio Público, como el delito goza de medida sustitutiva, pide una medida sustitutiva regulada en el 264, y más adelante lo vamos a ver. O pide prisión preventiva. Pero para manera de ejemplificar y que me comprendan, pide prisión preventiva. 259 del procesal penal. Y el juez lo deja con prisión preventiva. En este caso, aquí ya tenemos plazos para investigar. Es más, dice, si se dicta auto de procesamiento y prisión preventiva y auto de prisión preventiva, el Ministerio Público tiene hasta 3 meses para investigar. Hasta 3 meses. No dice debe investigar dentro de 3 meses, no, hasta 3 meses. Puede ser antes. Eso quiero que me comprendan. Hasta 3 meses. Puede ser 1 mes, puede ser 2 meses, o pueden ser los 3. Más de los 3 sí no puede ser, porque es hasta, pero menos sí puede ser, para investigar. ¿Dónde vamos a encontrar regulado eso? Para que lo vayan leyendo. 323 y 334 bis, primer párrafo del Código Procesal Penal. Para que me comprendan, 323 y 324 bis, primer párrafo del Código Procesal Penal. Ahí van a encontrar ustedes el plazo de los 3 meses que les estoy hablando. Pero vino el juez y dictó un auto de procesamiento y una medida sustitutiva, es decir, lo dejó en libertad, ligado al proceso, pero con medida sustitutiva. Allí el Ministerio Público tiene hasta 6 meses para investigar. Hasta.
Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, hasta 6 meses, no más. Y aquí quiero que se recuerden porque entonces hablábamos hace un rato de los plazos que son improrrogables. No puedo venir yo y decirle al señor juez, mire, fíjese que no me alcanzaron los 3 meses que me dio para investigar, porque fíjese que me falta esto, me falta lo otro, tal diligencia y necesito que me dé un mes más. No, eso es ilegal. Usted tiene que presentar el acto conclusivo el día o la fecha que el juez le ordenó en la audiencia y en la cual usted quedó debidamente notificado. Perdón. ¿Sí me van teniendo? Espero que sí. La forma procesal resumida de una etapa preparatoria. Imagínense ustedes esto, lo pueden anotar despacio, ustedes después lo escuchan y lo vuelven a escuchar. Esta es la forma resumida de la etapa preparatoria y que vamos a ir platicando. Al darse un hecho con características de delito, se hace constar en un acto introductorio. Se recibe la declaración del sindicado y el juez de primera instancia dicta auto de procesamiento y medida de coerción, que son 2. Repito, puede ser prisión preventiva o medida sustitutiva. Se concede como máximo 3 o 6 meses de investigación para que el Ministerio Público recabe elementos de investigación, que ya en el debate va a ser o se va a llamar prueba, lo que yo estaba explicando. En ese plazo puede apersonarse ¿quién? El querellante adhesivo. En ese plazo de 3 o 6 meses se puede apersonar al proceso el querellante adhesivo, que ya también explicamos la figura del querellante adhesivo. En ese plazo pueden plantearse obstáculos a la persecución penal. Los vamos a ver más adelante. Termina la etapa cuando se presenta el acto conclusivo que considera o que considere presentar el Ministerio Público. Estos actos conclusivos los vamos a ver adelante. ¿Cuáles son? Pues son la manera de que van a tener una idea. Son 5 o 6, si no estoy mal, que es el criterio de oportunidad, la suspensión condicional de la persecución penal, el procedimiento abreviado, la acusación por la vía común y la conversión y el sobreseimiento también y la clausura provisional. Esos son los actos conclusivos que en su momento yo se los voy a explicar, pero ahorita solo vamos dando una idea porque vamos tocando el tema. ¿Cuáles son los actos introductorios que originan el proceso penal? Actos introductorios que originan el proceso penal. Primero tenemos que verificar que exista la comisión de un hecho. Lo primero que existe es la comisión de un hecho que reviste características de delito. Y este es conocido o puesto en conocimiento de la policía, del Ministerio Público, de un juez de paz o bien de un juez de primera instancia penal. Este es el primer acto introductorio. Establecer si esa acción tiene características de delito. Si tiene características de delito, pues lógicamente ahí va a intervenir la policía, el Ministerio Público, un juez de paz o un juez de primera instancia. Si no tiene características de delito, pues no hay delito. Artículo 1 procesal penal y artículo 1 del Código Penal. Nullum poene sine lege. ¿Cuáles son los actos introductorios o noticia criminal de un hecho? Entonces, el proceso penal se inicia a través de los llamados actos introductorios, donde nos encontramos regulados en el artículo 297 al 308 del Código Procesal Penal. Repito, 297 al 308 del Código Procesal Penal. Ahí tenemos la denuncia obligatoria, la querella y la prevención policial.
La aprehensión policial puede contener la denuncia de un ilícito, la aprehensión en flagrancia o una aprehensión a consecuencia de una orden de juez. Esos son los actos introductorios. Repito, la denuncia obligatoria, la querella, la aprehensión policial, una aprehensión en flagrancia o una aprehensión por orden de juez. Ya lo explicamos atrás. 297 al 308. Estos son los actos introductorios. Por supuesto que si el Código Procesal Penal no lo regula, pero en la práctica se da, porque como el derecho es cambiante y que no está regulado, pero sí se da, es las noticias de oficio que se puede dar a través de las redes sociales hoy en día o a través de un periódico o de los periódicos. Estas también son parte de la denuncia y desde ese momento se puede dar una denuncia de oficio. Traigo a colación el caso que discutimos en clase del que murió en un centro comercial en Guatemala. Ahí esa fue una denuncia de oficio que se generó a través de las redes sociales. La denuncia, voy ya descifrando o explicando cada uno de ellos, de los actos introductorios. 297. Establece que esta forma de comunicar un hecho criminal puede ser de forma escrita u oral ante la policía, ante el Ministerio Público o ante un juzgado o tribunal. Pero es obligación identificar al denunciante. Pues dijimos que en su momento no, basta con que él manifieste que tiene conocimiento de la comisión de un hecho delictivo para que la policía pueda actuar, para evitar actos posteriores o ulteriores que pueden gravar la situación de ese delito que se esté cometiendo, ¿verdad? Pasamos a la denuncia obligatoria. Esa la encontramos en el artículo 298 del Código Procesal Penal. Aquí sí, no es el 297 de la denuncia, donde cualquier persona puede hacer o puede informar si tiene conocimiento de la comisión de un hecho delictivo. Si no lo hace, no hay ninguna responsabilidad, excepto que alguien lo sepa y que diga que él sí sabía y no lo quiso decir. En el 298 sí hablamos de una denuncia obligatoria y están sus numerales que ustedes pueden leer, donde quiénes están obligados a denunciar. Quienes ejerzan el arte de curar, dice el numeral 2, y conozcan el hecho en ejercicio de su profesión y oficio. Aquellos médicos que trabajan en los centros hospitalarios públicos o privados que atienden a un paciente que ha ingresado víctima de un hecho delictivo. Puede ser que el paciente en el momento de la atención le manifieste qué fue lo que pasó y quién es el responsable. Pero eso en la práctica los médicos nunca denuncian por el temor a las consecuencias posteriores que puede traer ese proceso. Entonces ellos dicen que solo se circunscriben a curar al paciente. De esa cuenta es que ustedes se pueden dar o pueden ver que hoy en día en muchos lugares ya existen agencias fiscales en los hospitales, porque la idea es que el fiscal que esté ahí de turno inmediatamente tenga contacto con el agraviado y de esa cuenta poder tener una buena información en aquellos hechos violentos que ingresan al hospital o las víctimas que ingresan como consecuencia de hechos violentos. La prevención policial, 305. El 305 del Procesal Penal dice que requiere que se haga un acta en la que se establezcan las diligencias practicadas por el ente policial, día en que se efectuaron, circunstancias útiles para la investigación. Cuando hablamos de una prevención policial o diligencia policial de la comisión de un hecho delictivo donde la víctima
llega a una sede policial y narra los hechos, la policía hace un informe como circunstanciado lo más relevante de lo que ella manifiesta. Eso en la práctica se le llama diligencia preliminar. Es la que nos va a los elementos para continuar con una investigación ya como Ministerio Público. Hay algunos ejemplos, se los puedo decir, que es la forma como redactan ellos. Dicen: fue sorprendido por escandalizar en la vía pública bajo efectos de alguna droga, bajo efectos de licor o de alguna droga. Fue sorprendido con otras 3 personas, las cuales se dieron a la fuga en el momento de observar la presencia de la policía, y solamente se pudo detener al hoy puesto a su disposición. Dicha persona amenazaba de muerte a varios transeúntes y los insultaba en el momento en que fue sorprendido. Por darles unos ejemplos cómo redactan hoy en día todavía sus prevenciones policiales. Los elementos importantes ahí es que nos tienen que dar es quién es la víctima, teléfono, lugar donde vive, y si dan las circunstancias de tiempo, no hay lugar, como les dije, para ver si eso no, o tiene o no las características de un delito, para continuar con la investigación. Pasamos a otro tema, que es la flagrancia. La querella no la vamos a tocar porque ya la explicamos en su momento. La querella, que es de acción privada, ya dijimos cuáles son sus requisitos. Estaba en el artículo 302, si no estoy mal, eso les decía, 302 sí, y 303 del Código Procesal Penal. Flagrancia que se hace constar en la aprehensión policial. 257. Pónganme atención a este tema muy bonito. El artículo 6 de la Constitución de la República instaura que las personas no pueden ser detenidas o presas, sino por causa de delito o falta, y debe existir una orden de juez competente librada con apego a la ley procesal penal. Esta es la regla general. ¿Ya? La regla general es que ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta. Y debe existir una orden de juez competente, librada con anterioridad, con apego a la ley. Hablemos de aquellas personas que andan en libertad, o sea, cometieron un delito, pero que no fueron aprehendidas en su momento. A través de la investigación, que ya hemos venido viendo los actos introductorios, los actos procesales, como inicia una denuncia, la responsabilidad que tiene el Ministerio Público de investigar, el 309, determinar si esos hechos tienen características de delito, y a esa cuenta se pide la orden de aprehensión. Eso dice el artículo 6. Pero la excepción es que puede proceder a detenerse en caso de flagrante delito o falta. Es decir, primero la Constitución, en el artículo 6 nos dice que nadie puede ser detenido sino por causa de delito o falta, y con una orden de juez competente librada de conformidad con los establecidos en la ley, con anterioridad. Pero también el mismo artículo nos habla de la excepción, que también puede ser detenida una persona por flagrante delito. Esta institución denominada flagrancia, en sentido común, se puede entender cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito, que se describe en las primeras 3 líneas del artículo 257 del Código Procesal Penal. En ese mismo artículo ha dejado establecido, es decir, en el 257 del Procesal Penal, ha dejado establecido que procede también a prender a una persona cuando es descubierta instantes después, buena atención, instantes después de ejecutado el delito, con huellas, instrumentos o efectos del delito, que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en la comisión de ese delito. Es decir, cuando hablamos de instantes después, no nos da un espacio, no nos dice tiempo. Algunos jueces, criterios jurisdiccionales, dicen que puede ser 1 hora, pueden ser 2 horas, puede ser 3 horas, pero lo vamos a ir viendo en su momento. Lo importante aquí es que tenemos que tomar en cuenta es que al momento de esa persona ser aprehendida, instantes después, se le encuentren vestigios
del delito que se presume cometió, como huellas, instrumentos o efectos del delito. Un arma, por ejemplo, que lleva un arma, todavía se la encuentra, la tiene ahí y fue un homicidio. Un vehículo, fue un robo de vehículo, y al momento, instantes después, una hora, lo detiene llevando el vehículo que se ha robado. A manera de ejemplo. Es decir, que es necesario que la persona posea efectos del ilícito que se cometió y que puedan fundamentar la presunción de que participó en el mismo. Y la palabra instantes después es una frase que denota un tiempo breve del momento de comisión del hecho al momento en que fue aprendido. Es decir, es el lapsus de espacio de tiempo en que él estuvo viendo. Tiene que quedar demostrado eso. Lo importante aquí son los instrumentos del delito. Al momento, aún no se tiene una interpretación por doctrina legal de qué se considera como instantes después, lo que yo le estaba explicando. No hay. Depende el criterio del juez. No obstante, se ha mantenido detenidas a personas que han sido aprehendidas, por ejemplo, una hora después de cometido el delito de robo agravado, lo que yo le explicaba, por conducir o estar desmantelando el vehículo que fue robado, o con dinero o bienes que fueron sustraídos, bajo el argumento de poseer efectos del delito. No se nos olvide eso. El punto es, instantes después, es encontrarlo todavía con objetos del delito o poseer los efectos del delito. Lo que a criterio del autor, en este caso, el doctor Porok Subuyuk, él dice que le parece acertado este contexto. Por ejemplo, si se trata de un robo agravado de vehículo, es imposible pensar que quien lo conduce una hora después solamente lo posea porque alguien se lo vendió o en un lapso muy breve de tiempo llegaron a un acuerdo de compra-venta. Yo también comparto el criterio del doctor Porok, porque es imposible que en menos de una hora se compra-venta de un vehículo. Todos sabemos que para comprar un vehículo primero lo probamos, primero ver si los documentos están en regla. O sea, hay una serie de requisitos que uno verifica para poder comprar un vehículo. Entonces, no puede venir una persona una hora después conduciendo un vehículo y decir, yo lo acabo de comprar, me lo acaban de vender. Ustedes también tendrán su propio criterio. Un tercer supuesto lo encontramos al final del primer párrafo del mismo artículo 157. Pero tienen que prestar atención porque este artículo tiene mucha explicación, el cual se refiere a que la policía debe perseguir inmediatamente a la persona que haya sido sorprendida en flagrancia, cuando no haya sido posible su aprehensión en el mismo lugar del hecho. Y llama la atención que después aparece la frase siguiente: para que proceda la aprehensión, en este caso, es necesario que exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. Es decir, en el caso de que la persona haya sido sorprendida en flagrancia y no haya sido posible su aprehensión, se le debe perseguir inmediatamente y al darle alcance se considerará aprehendida en flagrancia. Claro está, sin perder la continuidad entre una y otra. Este es otro supuesto. En aquel primero que explicamos, hablábamos de poseer efectos del delito. Es decir, usted como policía lo pudo haber perdido en esa persecución. Pero al momento que usted lo ubica, momentos o instantes después, todavía le encuentra objetos o poseyendo esos efectos del delito. Huellas, cualquier otra evidencia que usted lo pueda relacionar con el delito que momentos antes se ha cometido. Aquí no. En este segundo supuesto hablamos de la persecución. No lo aprende en el lugar, pero dicen, allí va. Y se le da una persecución en ese momento. Y esa persecución, pues tampoco dice cuánto puede tardar. Imagínense una persecución en una ruta.
sin desviarse de camino, o aún desviando, si la policía lleva el control, ¿por dónde va? Pues puede tardar también, qué sé yo, 1 hora, media hora. Pero lo importante aquí dice que tiene que haber una persecución desde el momento que se comete el hecho hasta el momento de la aprehensión. Una continuidad. Es decir, no fue posible aprenderlo en el lugar, se da la persecución y posteriormente es aprendido. Bueno, más adelante les explico. Siempre me he preguntado, en algunos casos, a manera de ejemplo, yo siempre les he puesto ejemplos que los he vivido en el trabajo. Sucede en las poblaciones específicamente del lado de Sayachel, donde, por ejemplo, a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, X persona comete un delito. Específicamente hablemos de delitos de ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Los líderes comunitarios de esa jurisdicción, de donde se comete el delito, hablando de esa parte que le digo, de esa jurisdicción que le hablo, después de cometido el delito, ellos en el transcurso de la noche, a veces se han pasado casos, 7, 8, 9 de la noche, aprenden a la persona. Es más, llama a la autoridad, en este caso a la Policía Nacional Civil, y la policía, por lo complicado del lugar, lo conflictivo de esos lugares, llega hasta otro día, dígase 7, 8 de la mañana. A esa hora se lo entregan los vecinos a la policía y la policía procede a hacer la consignación respectiva. Se ha alegado, se ha discutido, existe esa parte del procesal penal que estamos viendo, 257, continuidad. ¿Podrán existir objetos del delito? Sí, un machete, un arma blanca, un arma de fuego, algún otro vestigio, algún otro elemento, otro objeto del delito, pero el tiempo que ha transcurrido, o instantes después, pero vamos a ir explicando, por eso les dejo la interrogante. Resulta que cuando viene a instancia, pues ese momento la policía toma el proceso, 8 de la mañana, lo está poniendo a disposición del juez competente a las 12 del día, porque él lo pone en sus 6 horas cuenta desde el momento que lo aprende, desde el momento que se lo entregan los líderes comunitarios. De ahí para allá comienzan las 6 horas para ellos. El tiempo atrás, eso no cuenta. Y ha quedado ligado a proceso en algunos casos, cuando hay elementos. Se ha alegado una violación a una detención ilegal, pero no ha procedido. Bueno. Ahora vamos más adelante les explico esto, y si se me olvidara, ustedes anoten y me lo preguntan cuando, si Dios quiere, regresemos. Pero espero que la duda no quede aquí aclarada. El órgano jurisdiccional que generalmente debe conocer en los casos de flagrancia, esa es otra pregunta. El primero en conocer en casos de flagrancia es el juez de paz, a fin de cumplir con lo que establece la Constitución Política de la República, de que la policía debe poner a disposición del juez competente a los detenidos en un plazo que no exceda de 6 horas. No importa que la orden sea de juez competente o por flagrancia, eso ya está claro, ya lo hemos hablado. ¿Por qué siempre va a ser el juez de paz? Porque por lo general las capturas siempre se dan después de las 3:30 de la tarde, noche, en la madrugada. Entonces, como el juez de paz está de turno, o los juzgados de paz siempre están de turno, es un ellos lo primero que van a conocer. Pero ya les expliqué que solo van a conocer a prevención, solo hacerles saber el motivo de la detención.
El artículo 44, ya lo discutimos, del procesal penal, donde ya vimos la competencia de los jueces de paz, que lo repito, dice en su inciso D, practicarán las diligencias urgentes y oirán a los detenidos dentro del plazo que manda la Constitución Política de la República. Y dijimos que son 24 horas, pero como le quitamos 6, ya solo tiene 19. Pero en la misma noche que se lo ponen a su disposición, él le hace saber el motivo de la detención y lo remite a las cárceles correspondientes. Aquí viene la pregunta. Y el ejemplo que yo les ponía de los casos que se dan en Sayaché, en jurisdicción de esta zona. ¿Pueden detener en flagrancia a los particulares? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. ¿Pueden detener en flagrancia los particulares? En el segundo párrafo del artículo 257, todavía estamos en ese artículo del procesal penal, establece: cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión y a impedir que el hecho punible produzca consecuencias ulteriores. Entonces, ustedes todos como estudiantes, desde el lugar donde se encuentre cada uno, si tiene conocimiento en flagrancia de la comisión de un hecho delictivo, usted puede tener a una persona. No cae en ilegalidad porque el artículo 257 en su segundo párrafo lo ampara. Repito, cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión y a impedir que el hecho punible produzca consecuencias ulteriores. Ya lo hemos hablado, violencia contra la mujer, nadie quiere problemas, pero usted pues lo quiere, lo puede hacer, puede intervenir, porque usted lo que está evitando es consecuencias ulteriores. Ahorita la tiene golpeada, dentro de media hora puede estar muerta, ¿verdad? Entonces sí puede. ¿Qué es la responsabilidad o qué es lo que tiene que hacer? Tiene que entregar inmediatamente al aprehendido, juntamente con las cosas recogidas, al Ministerio Público, a la policía y a la autoridad judicial más próxima. Aquí está la respuesta del ejemplo que yo les ponía ya, de las personas que tienen esos lugares. 9 de la noche, 10 de la noche. Por la conflictividad del lugar, la policía no va a ir a esa hora a traer a una persona. Va a llegar hasta otro día en horas de la mañana y a esa hora se lo van a entregar. Los particulares le entregan al sindicado, le dan todos los pormenores de la víctima y le entregan los instrumentos o los objetos con los cuales él haya cometido el delito. Entonces, por lo tanto, si atendiendo este segundo párrafo, el 257, no hay detención ilegal. ¿Nos queda claro? Es decir, que los particulares sí pueden detener a las personas que son sorprendidas en flagrante delito. Lo que no debe aceptarse, que quede claro, lo que no debe aceptarse es la detención por agentes de policía vestidos de particular. Es decir, que por ejemplo, hay una persona que tiene una orden de aprehensión y como no la pueden capturar, siempre se les huye. Entonces, el policía, creyéndose poder actuar dentro de la legalidad, se viste de particular, le monta vigilancia y lo aprende. Él no puede detener, porque él está revestido de autoridad, aún así esté de particular. Pero sí en la práctica se da, porque él no puede detener, pero llama a sus colegas uniformados para que procedan a la aprehensión. Ojo, hay policía de investigación, ustedes lo conocen, quienes son los del DEIC, ellos sí pueden aprender siempre y cuando, es decir, andando en particular, siempre y cuando anden distintivos que los identifiquen como chaleco o gorra. Pero para evitar problemas siempre se auxilian de agentes del orden público vestidos o uniformados, porque ellos sí no pueden detener a una persona que le haya montado vigilancia estando de otro particular.
porque entonces ahí estaríamos violentando el precepto constitucional y el artículo 25 de la Ley de la Policía Nacional Civil. Aprehensión por orden de juez competente. En el último párrafo del artículo 257 del Código Procesal Penal, último párrafo, establece: el Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión del sindicado al juez o tribunal cuando estime que concurran los requisitos de ley y que resulta necesario su encarcelamiento, en cuyo caso lo pondrá a disposición del juez que controla la investigación. Ya se los explicaba, en el sentido de que se presenta una denuncia, se hace la investigación respectiva, ya teniendo los medios de convicción para poder ligar a proceso, se pide la orden de aprehensión, el juez analiza el expediente, la carpeta judicial, y si considera que hay elementos suficientes, ordena la orden de aprehensión en una audiencia unilateral, como ya la expliqué. ¿Estamos claros? Este caso se refiere a que después de cometer un ilícito penal, puede pedirse la aprehensión de las personas que lo cometieron si existen elementos concretos que hacen presumir que éstas se darán a la fuga al ser citado. Ya lo explicaba también, cómo es posible, vamos a citar a una persona a primera acusación si se les indica un delito de violación, secuestro, homicidio o cualquier otro tipo de delito grave, pues lógicamente no se va a pedir aprehensión, citación, porque ese es decirle váyase, escóndase, huyas. Muchas personas cometen el delito, huyen del lugar, se recae la información, ya teniendo los medios de convicción suficientes o necesarios, se le pide al juez la aprehensión para ser puesto a disposición de las cárceles. Un segundo caso, en el que también puede pedirse la orden de aprehensión por un juez, es cuando una persona hubiese sido declarada en rebeldía. Artículo 79 del Código Procesal Penal. Ya explicaba eso. Una persona fue citada a comparecer a una audiencia, primera declaración, intermedia, revisión, debate, pero que esté con medida sustitutiva, y no llega, y no justifica su incomparecencia. Llegó solo su abogado y le pregunta al abogado: y el señor fulano tal, pues le llamé por teléfono, pero no contesta, suena apagado, o últimamente no me contesta. Bueno, entonces el Ministerio Público, en base al artículo 79, pide que se decrete la rebeldía porque incumplió o no compareció a la audiencia a la cual él estaba debidamente notificado con anterioridad. Pero si el abogado dice: él no puede venir porque está enfermo, y aquí está una certificación médica emitida por el doctor X, bueno, entonces queda a criterio del juez si dice que mandarle a un perito del INASIF para corroborar si es cierto que por qué no pudo llegar, porque puede ser que a lo mejor solo compró esa receta para argumentar que él estaba enfermo. Entonces muchas veces se pide al perito del INASIF para que él vaya a evaluarlo y determine si realmente eso no es cierto lo que está diciendo el profesional de la medicina. Pero en este caso pues se debe tener el juez y se les dice al juez como Ministerio Público que señale una otra audiencia para que él comparezca al proceso. Y si en una segunda audiencia no comparece, porque se dan los casos que hasta 3, entonces se pide la rebeldía. ¿Claro? Es decir, que no acudió a una citación legalmente hecha, o bien porque se ha fugado del lugar en donde se encuentra en prisión preventiva o cumpliendo condena. Para este caso nos vamos al artículo 258. Ustedes saben muy bien que ha habido personas que están cumpliendo condena y se fugan de la cárcel. Entonces, pues eso se declaran rebeldes automáticamente, ¿verdad? El 258 del Procesal Penal establece: el deber y las facultades previstos en el artículo anterior se extenderán a la aprehensión de la persona cuya detención haya sido ordenada o de quien se fugue del establecimiento donde cumple su condena o prisión preventiva. En estos casos, el aprehendido será puesto inmediatamente a disposición de la autoridad que ordenó su detención
o del encargado de su custodia. Una pregunta: ¿qué juez conoce en caso de orden de detención? Buena atención. Si la persona es aprehendida por orden de juez, debe ponerse a disposición de ese juez que dictó la orden de aprehensión. Así dice la ley y así tiene que ser, porque no lo vamos a poner a disposición de un juez que no conoce el proceso o que no tiene el proceso. Pero si es aprehendida fuera del horario normal de tribunales, es decir, de 8 a 3:30 de la tarde, que son los horarios que regula la ley de los tribunales o los juzgados, tendría que ser puesto a disposición de un juez de primera instancia de turno. Si lo hay. En el caso de Petén, no hay juzgados de primera instancia de turno. En algunos departamentos como Xela, como Chiquimula, si no estoy mal, y la ciudad de Guatemala, sí hay de turno. A ellos se les tiene que poner a disposición. Si lo hay en el lugar o de paz, si no lo hay, que es lo que siempre pasa. Como no hay juzgados de primera instancia de turno, entonces se pone a disposición del juez de paz de la jurisdicción, del lugar donde fue aprehendido. Pero, aunque fuese hora de labores ordinarias, pero es aprehendido en un lugar totalmente distinto de la jurisdicción del juez que ha ordenado su aprehensión, entonces esta persona de igual manera va a ser puesta a disposición de un juez de paz del lugar donde fue aprehendido, siempre observando que como máximo se tienen las 6 horas que establece la Constitución. Por ejemplo, el juzgado de primera instancia penal giró una orden de aprehensión en contra de X persona por el delito de homicidio. Pero él, como anda huyendo y creyó que allá por el puerto de Ocos, allá por Champerico, allá a la orilla de la playa, hasta allá no llega la justicia, y se fue por ahí. Y un día, pues, él se excede de copas y hace un problema allá por el puerto de Ocos y lo aprende. Puerto de Ocos, San Marcos, ¿verdad? Jurisdicción de San Marcos, creo que ese es un municipio. Ocos, municipio. Y entonces, la orden de aprehensión está girada de aquí de San Benito. Quien tiene que conocer el proceso es el juez de instancia acá de San Benito. Pero por la distancia donde él es aprehendido, entonces inmediatamente la policía de ese lugar lo aprende y dentro del plazo establecido en la Constitución, que son 6 horas, lo pone a disposición del juez de paz del municipio de Ocos, San Marcos, allá. Posteriormente, haciéndole saber al haberle hecho saber el motivo de su detención, va a ser trasladado el expediente de la aprehensión al municipio de San Benito. ¿Cuánto tarda el expediente? Pues si es rápido, 15 días. Si viene lento, 20 días. ¿Cuánto tarda el sindicado en llegar? Pues tenemos que ver que hay disponibilidad de patrullas de PNC para poderlo trasladar desde Ocos, San Marcos, hasta la cárcel de Santa Elena de la Cruz, Flores Petén. Puede ser 5 días, puede ser 10, puede ser 15, puede tardar hasta un mes. Así es como se diluyen los procesos penales. Lógicamente, ya por todo lo que hemos venido platicando, pues nos queda claro que si se detiene a una persona sin orden de juez y sin que exista una flagrancia o un señalamiento de haber cometido un delito, pues lógicamente, ¿qué procede? Inmediatamente plantear una exhibición personal, ¿verdad? Esto es lo que procede porque no hay delito que perseguir. Se puede dar, y si se diera, ya sabemos nosotros qué es lo que procede. Inmediatamente una exhibición personal. Espero que me hayan entendido. Pido las disculpas del caso porque no es igual, traté de explicarlo, no es igual que esté frente a ustedes porque pues ustedes genera dudas
ponemos ejemplos, preguntan, y de esa cuenta a veces la clase se hace más corta. Ahora avancé en este material porque pues estoy solo, y no obstante traté de irles ejemplificando los casos. No vamos adelantados en el curso. Esta clase, como dije al inicio, corresponde al día 21 de marzo. Si Dios quiere, pues la próxima clase, que sería el 28 de marzo, si todavía estamos en la misma situación, pues vamos a hacerlo llegar siempre a través de esta vía. Voy a tratar de ver cómo les envío una primera declaración, porque como no pueden ir a verla, para que a la próxima, cuando yo dé la clase, ustedes me puedan comprender mejor, de una audiencia de primera declaración. Pido las disculpas del caso, y como les dije al inicio, si tienen alguna duda, por lo saturado de la plataforma, pues es difícil poderles dar respuesta de esa manera, pero vayan anotándolas. El que tenga dudas, va anotándolas. Nos vamos a sacrificar un poco más en la clase, en el sentido de, digo yo, 15 minutos antes, iniciar del horario normal que hemos venido iniciando, y de esa cuenta poder tomar ese tiempo para aclarar, ir sacando algunas dudas que tenga alguno de los compañeros. Lean, vean los artículos, todos los que les di. Espero que si no les quedó, pues vuelvan a escuchar la presentación, anoten sus artículos, léanos, analícenlos cada uno. Si tienen alguna duda, como ya dije, en su momento la vamos a resolver. Dios primero. Pasen buen fin de semana, cuídense, no salgan a la calle, excepto que tengan alguna necesidad. De lo contrario, cumplamos con la cuarentena, porque eso nos va a ayudar para que este virus no se expanda y nos salgamos perjudicados. Pasen buena tarde.